Sí, necesito. La enseñanza de la lengua escrita en el contexto escolar. El aprendizaje de la lengua escrita representa un medio para el acceso a otros conocimientos de tipo académico y social. En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita inciden diversos factores que hacen alusión a los participantes, educando, docente y contexto institucional, así como planes y programas y metodología didáctica. Es por ello que el aprendizaje de la lengua escrita es la base de todos los conocimientos que el hombre pueda adquirir a través de su existencia. La práctica tradicional de la enseñanza de la lectoescritura ha dado pauta a que se confunda la lectura con la decodificación del texto, es decir, reproducción fonética de signos escritos. La escritura con el diseño o dibujo de letras. La psicología genética ha demostrado que el niño construye diferentes hipótesis acerca del sistema de escritura, donde antes de comprender las hipótesis de base del sistema alfabético, pasa por una serie de niveles de conceptualización que no siempre son tomados en cuenta por la escuela. La lectoescritura es un hecho social y se encuentra inscrita en múltiples objetos físicos en el ambiente que rodea al niño. Enseñar a leer y escribir se considera una tarea básica de la escuela primaria. Y que para el alumno, aprenderla es un derecho y una obligación. Un derecho a convertirse en un individuo alfabetizado y obligación al tener que dominar un sistema arbitrario y convencional que se ve obstaculizado por la desigualdad de oportunidades. En esta ocasión abordaremos el análisis de la lengua escrita en 3 apartados. El primero, la psicogénesis del aprendizaje de la lengua escrita. En un segundo apartado se abordarán los factores que intervienen en la enseñanza de la lectoescritura, es decir, métodos de enseñanza. En un tercer apartado abordaremos la clasificación general de problemas en el aprendizaje de la lengua. La psicogénesis del aprendizaje de la lengua escrita sostiene que el niño es un sujeto cognoscente, creador, activo de su propio conocimiento, capaz de construir, categorizar, construir hipótesis, reorganizar, comparar, formular preguntas y dar respuestas del mundo que lo rodea. Cuando la presencia de un objeto de conocimiento no es asimilable o interpretable, en el sujeto se produce un conflicto de tipo cognitivo, lo que lo obliga a acomodar el objeto a través de lo que ha sido denominado el proceso de acomodación. Es por ello que al leer y escribir se le concibe como un proceso de construcción de conceptos que los niños elaboran a través de interacciones que establece con el objeto de conocimiento. Si se analiza todo el proceso de lectoescritura, es posible establecer grandes niveles de conceptualización. Nivel concreto o presimbólico, donde el niño no diferencia dibujo de escritura. Los textos no tienen ningún significado para él. Nivel presilábico. El niño le asigna un significado al texto. Es donde empieza a manejar hipótesis del nombre de las cosas. Hipótesis de cantidad, donde el niño
Reconoce que debe existir un número de grafías para leer, pero también hipótesis de variedad, mediante la cual identifica que debe usar una variedad de grafías en un texto para que pueda ser leído. Nivel lingüístico: silábico, silábico alfabético y alfabético. Es donde establece una relación entre la escritura y aspectos sonoros del habla, donde el niño comienza fragmentando en sílabas oralmente y surge la hipótesis silábica. Existe una correlación importante entre los niveles de construcción de la palabra escrita y las etapas de comprensión de la oración. En el nivel A, B y C, el niño ha descubierto la relación entre los textos y los aspectos sonoros del habla. Son los niños con hipótesis silábica o silábica alfabética. En el nivel D, E y F, ubicamos a los niños de nivel presilábico. Por último, el nivel G. Para los niños de este nivel, el texto no tiene nivel simbólico. La lectura es un proceso que no se reduce a conocer símbolos, palabras, oraciones y partes abstractas del lenguaje, sino que consiste en procesar el lenguaje para construir significados. La escritura tiene exigencias como la transmisibilidad de la expresión gráfica, pictográfica o grafológica. La escritura, al igual que la lectura, son instrumentos idóneos para el acceso a la información de distintas áreas, resolver problemas, entender la comunicación y evaluar críticamente lo que el escritor formula a través de la lengua escrita. En la conformación del ambiente de aprendizaje juega un papel fundamental la relación maestro-alumno, así como las características del alumno y su familia. Esto influye en la forma en que se dirige el aprendizaje. Por otra parte, los métodos pueden ser analíticos o sintéticos, que dependen de la manera en que se comienza la enseñanza. Los métodos analíticos parten del análisis de oraciones, frases o palabras, como expresiones de sentido completo, para llegar a elementos mínimos, sílabas, grafías o fonemas. Conozcamos algunos métodos analíticos. Iniciaremos con el método de palabras, donde el vocablo se une a dibujos relativos a su contenido. En el método de frases, se utilizan frases familiares para el alumno como punto inicial. Es memorístico. Método inductivo. Utiliza frases sencillas y familiares para el niño. Se apoya en grabados. Método de palabras normales. Parte del aprendizaje de palabras, asocia formas gráficas y significativas. Vuelve a la síntesis. El método global parte de enunciados o conjuntos y estructuras significativas. Es ideovisual. Los métodos sintéticos parten del conocimiento de las letras y después de las sílabas para llegar a la palabra, frase y la oración. A continuación, analizaremos algunos métodos sintéticos. Iniciamos con el método alfabético o deletreo. Este se basa en el conocimiento de la forma y nombre de las letras. Presenta onomatopeyas. El método fonético se basa en el conocimiento e identificación de sonidos vocálicos. Después, se recurre a los sonidos consonánticos y su combinación para formar sílabas. El método silábico
Se basa en el aprendizaje de sonidos que combinados dan sílabas directas, indirectas y mixtas. El silabario de San Miguel parte del conocimiento de vocales, continúa con el aprendizaje de sílabas utilizando minúsculas y mayúsculas. Es memorístico. El método Mantilla parte del conocimiento de la sílaba, se apoya con dibujos, utiliza mayúsculas y minúsculas. En el método onomatopéyico, las letras se enseñan una por una, se limita a los sonidos naturales, es memorístico. El método global de análisis estructural se basa en la percepción global del niño, se parte del concepto de que leer es comprender y no solo ver letras y pronunciarlas. El proceso comprende el análisis de un contexto significativo. Los métodos eclécticos, mixtos o compuestos emplean procedimientos del método analítico. Consideran que el aprendizaje de la lectoescritura es un proceso complejo en el que intervienen muchos factores y que cualquier tipo unilateral es perjudicial. El problema de aplicar estos métodos es combinar pronunciación de fonemas a la lectura propiamente dicha. El método combinado o ecléctico combina los métodos onomatopéyico y global, buscando conjuntar los siguientes niveles: lenguaje escrito, nivel gráfico visual, el lenguaje oral, nivel fonético auditivo, concepto representado, nivel semántico. Su base es la aplicación de los métodos global y el fonético, considerando que ambos se complementan. Problemas para el aprendizaje de la lengua escrita. Del punto de vista académico, la escuela trata igual a los que son desiguales, según su competencia lingüística y comunicativa. Y desde el punto de vista social, trata de forma desigual a quienes tienen o deberían tener iguales oportunidades de aprendizaje. Las prácticas pedagógicas que dificultan el aprendizaje de la lengua. 1. El enseñar una letra a la vez, lo cual impide diferenciar una letra de la otra. 2. No tomar en cuenta que no existe una correspondencia unívoca entre grafemas y fonemas. 3. Memorizar reglas de combinación sin sentido. 4. No dejar cometer errores sin dar tiempo o posibilidad a la autocorrección. 4. Presentar un contenido de aprendizaje vacío de significación y fuera de todo contexto significativo de comunicación. Por lo que es importante tener presente que al no existir paralelismos entre los procedimientos que se siguen para enseñar la lectoescritura, puede llegar a obstaculizarse y presentarse incongruencias entre la planeación de la enseñanza y los resultados que se obtengan.